Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar en sintonía de su programa Hablando con Dios, que cada semana Casa de Bendición lleva a todos ustedes al ser las 5 de la tarde por Radio Costa Rica en la frecuencia 930 AM. Su servidora Ana Cristina Solís les saluda. Es nuestro sincero deseo llevar a ustedes los diferentes temas de la palabra de Dios con el fin de edificar cada día más a las familias de nuestro país y asimismo llevar una voz de esperanza y de aliento en medio de tiempos difíciles que vivimos, que amenazan nuestras familias, nuestros hijos y nuestro entorno. Muchas gracias, amigos, por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos con mucho cariño a todos ustedes. Gracias a Radio Costa Rica por el permitirnos este espacio cada semana, asimismo a los patrocinadores que lo hacen posible. Les recuerdo que Casa de Bendición tiene su sede en Sabanilla de Montes de Oca. Su teléfono es 253-1317. Quedan cordialmente invitados a las reuniones en los diferentes grupos a lo largo de la semana. Los lunes en la noche a las 7 p.m. reunión de matrimonios o parejas en noviazgo. Martes a las 9 de la mañana, reunión de señoras. Miércoles a las 5:30, asamblea general. Jueves a las 6:30 de la tarde, reunión de varones. Y sábados a las 5:30, asamblea general. También nos reunimos los últimos viernes de cada mes a las 7 de la noche para dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el mes y asimismo consagrar el mes que continúa, presentando nuestras peticiones y proyectos para orar durante el mes. Venga y acompáñenos, será muy bien recibido. Asimismo, si usted tiene un amigo, un hermano que quisiera reunirse, congregarse, puede venir con nosotros y con mucho gusto lo recibimos con los brazos abiertos. Si usted desea anunciar sus empresas, productos o servicios en este espacio, puede comunicarse a los teléfonos 2253-1317 o al 8318-7361. Igualmente, si usted desea alguna cita de consejería, consultas, dudas, temas sobre los programas presentados, pueden llamar con toda confianza y estaremos a sus órdenes. Damos gracias a Dios por su palabra que nos instruye y nos enseña el camino que debemos seguir, como lo dice el Salmo 32, verso 8. Dice el Señor que Él promete cuidarnos, ser nuestro consejero. Por eso debemos estar atentos a su palabra, meditándola día y noche, para recibir su enseñanza y sus bendiciones según su promesa en Efesios 1:3, donde dice que Él colma nuestras vidas de bendiciones espirituales y también materiales. En este día el Señor desea hablarnos del tema de los talentos y lo hace a través de la parábola que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos del 14 al 30. Dice así la palabra: es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos
Se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Acercándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. El Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Acercándose también el que le había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por lo tanto, el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los tiempos de Jesús, un talento era una medida de peso que equivalía a 35 kilos de un metal precioso, es decir, que se trataba de una moneda de gran valor. El Señor se sirvió de los talentos de la moneda para figurar las capacidades que Dios distribuye a cada uno de nosotros, a usted y a mí, para ponerlos a su servicio para edificar su reino en la tierra. Si nos vamos al capítulo 11, verso 29 de Romanos, el Señor nos dice que todos y cada uno de nosotros tenemos un llamamiento a servir, y los dones que tenemos son irrevocables, es decir, que todo ser humano fue creado con un plan y un propósito por cumplir. Cuando hablamos de servicios, por lo general se nos viene a la mente el servicio al Señor o el servicio dentro de lo que es la espiritualidad. Siempre pensamos en los sacerdotes, en los misioneros, en los religiosos o en algunos laicos comprometidos, como si el servicio fuera exclusivamente de ellos y que nosotros no nos corresponde absolutamente nada. Pero todos y cada uno de nosotros, es decir, usted y yo, estamos llamados a llevar la buena noticia de la salvación a toda criatura, pueblo y nación que nos rodea. Usted, señora, que me escucha, no nació solo para casarse, para tener hijos, para hacer los oficios de la casa, lavar, cocinar, etc. Y usted, señor, no nació solo para trabajar y trabajar, para llevar el sustento a su casa. Si bien es cierto, esto es parte de la responsabilidad que cada uno tenemos, pero hemos nacido con un propósito más allá, un propósito de amar a Dios, conocerlo y luego darlo a conocer y llevar su mensaje de salvación a todos nuestros semejantes, iniciando por nuestra familia, siendo como luces dentro de cualquier oscuridad, siendo faros de luz dentro de nuestro hogar. El Señor dice que somos llamados a ser padres y madres de naciones, porque estamos llamados a ponernos en las brechas por nuestras futuras generaciones. Usted y yo, usted que me escucha y que estaba escuchando esta prédica, el Señor le dice: usted lo estoy llamando para que esté al frente de su familia,
para una nueva generación, para estar en la brecha, para estar en la lucha, para estar orantes y al servicio por una nueva generación que cambie. En el capítulo del Evangelio del capítulo 19 de Lucas se encuentra también el paralelo de esta historia de los talentos. En el capítulo 19, versículo 17, el Señor dice a los siervos buenos y eficientes: está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Antes el Señor en la parábola de Mateo dice que les entregó otros 5 talentos, otros 2 talentos, pero aquí en este paralelo nos habla de darnos el gobierno de ciudades. Cuando él habla del gobierno de ciudades, significa nuestras generaciones posteriores. Nosotros estamos al frente de una generación nueva. Nosotros estamos sirviendo al Señor para crear generaciones cada vez más sanas en una sociedad muy caída. Y entonces nosotros estamos llamados a estar en la brecha por nuestra familia, por una nueva generación, para hacer un cambio de lo que está mal en nuestra generación, para cambiarlo por cosas nuevas y por cosas mejores. También el Señor nos dice en su palabra, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Sabemos que el dueño de los dones y de los talentos que nosotros poseemos es el Espíritu Santo, y Él es el que concede a nosotros los dones y le pertenecen a Él, por lo cual nosotros no merecemos ningún mérito por tener ciertas capacidades o dones que el Señor nos haya dado. Están dados para el servicio de su iglesia, para instaurar el reino de Dios en la tierra. En esta parábola de los talentos, el Señor nos habla de un señor que tenía a cargo a unos servidores. Él debía viajar y entrega a sus siervos su dinero para que lo administren. Igual a nosotros se nos ha entregado una familia para administrar un trabajo, un ministerio. Él les entrega a cada uno una cantidad diferente de talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y al tercero le dio solo 1. Ahora vamos a ir identificando los personajes de la historia o los personajes de esta parábola. Número 1, el hombre que se marcha lejos representa a Jesús, que nos da, o al Espíritu Santo en Jesús, que nos da a nosotros esos talentos. Los siervos representan a todos y cada uno de nosotros que lo seguimos y estamos a su servicio. En aquel entonces también representaban los apóstoles o todos los que hemos sido llamados a su servicio. Somos esos siervos. Número 3, los talentos representan todas las habilidades y dones que Dios nos ha dado a todos nosotros para cumplir con nuestra misión en la tierra. Sobre todo, el talento más importante es la palabra de Dios encomendada a nosotros para extenderla y multiplicarla a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos, debemos de llevar la palabra de Dios, y ese es el talento principal. Nos podríamos preguntar en esta parábola y también en nuestras propias vidas, ¿por qué Dios da a cada uno una distinta cantidad de talentos, si Él es justo y no hace distinción de personas? Como leímos en la primera carta a los Corintios, a cada miembro de la iglesia se le dan diferentes dones. Todos son importantes y necesarios para edificar a los demás. La justicia de Dios radica en la igualdad de oportunidad que todo ser humano tiene. El que recibe un talento tiene la misma oportunidad de hacer el mejor uso de él como el que tiene 5 talentos. La cuestión no es el número de dones recibidos, sino más bien el uso que cada uno haga de ellos. O sea, que no es tan importante
o no es prioritario la cantidad de dones o talentos que tengamos, sino la forma en que hagamos uso de ellos. En resumen, las personas no son iguales en cuanto a los dones y talentos, pero sí en cuanto a las oportunidades de usarlos. O sea, todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos dones y talentos al servicio de Dios, y lo importante aquí es cómo los vamos a utilizar y cómo los vamos a usar para el servicio de Dios y de los hermanos. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 48, Jesús estableció así: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le pedirá, y cuanto más se le haya confiado, más se le pedirá. Lógicamente, al que poco se le ha dado, poco se le pedirá. Él jamás nos va a pedir más de lo que nos ha dado. Aquí está la justicia divina, en eso consiste. Su exigencia consiste en que cada cual se esfuerce por usar de la mejor manera posible los dones que ha recibido. La palabra nos dice que se dio a cada uno según su capacidad, ¿verdad? En la palabra decía que le había dado a cada uno los talentos de acuerdo a su capacidad. Ahora vamos a ir viendo lo que es el uso de los talentos. El siervo que recibió 5 talentos no vaciló en poner el dinero de su amo a trabajar. Aunque no hay detalles en la narración, es de suponer que éste se esforzó porque duplicó. Tuvo una actitud de decisión y compromiso con su amo y duplicó su dinero. O sea, para haber logrado esto, él tuvo que haberse empeñado en trabajar, adquirió un compromiso con su señor, adquirió un compromiso y puso a trabajar el dinero, puso a trabajar los talentos hasta duplicarlos. El siervo que recibió 2 talentos también fue diligente y trabajador, reconoció cuál era su misión y se dedicó a cumplirla en su totalidad. En cambio, el siervo que recibió solo 1 talento, ese fue negligente e indeciso. Se dejó vencer por el miedo. Él mismo en la palabra dice que él dice, tuve miedo. También la pereza, las mentiras del enemigo lo engañaron y no luchó ni arriesgó. No le creyó a Dios, no se esforzó y lo que hizo fue enterrar el talento. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos han entregado 1, 2, 5, tantos talentos? ¿Dónde están nuestros talentos y qué hemos hecho con ellos? Es la pregunta que el Señor nos hace hoy a cada uno de nosotros. Como servidores debemos tener claros que la obra y la victoria en el servicio es del Señor, o sea que nosotros somos siervos y que al ganar el doble del servicio, de los talentos, la honra y la gloria no es para nosotros, sino para Dios, porque la victoria es de Él en nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos y mayordomos. Tomar la decisión de hacerlo con excelencia sí depende de nosotros. El Señor nos da esos talentos y nos corresponde a nosotros hacerlos crecer. Depende de nosotros la decisión de tener excelencia en el uso de nuestros dones y talentos. El siervo malo tuvo una indecisión y un doble ánimo. Ese tipo de actitud no es agradable a los ojos de Dios. Y así no lo dice el Señor en su palabra, que se encuentra en Habacuc 2, en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, que dice: el que vacila nunca contará con mi favor, el justo sí vivirá por su fidelidad. El que vacila, el que no toma en serio las cosas, el que tiene una forma de pensar hoy y mañana tiene otra forma de pensar, el que es una persona indecisa, el que quiere hacer el bien pero al final no lo hace, el que tiene la capacidad de mucho y lo sabe y no lo pone a trabajar, es una persona indecisa y dice que no contará con el favor de Dios. Y también en Santiago, en el capítulo 1, versos 6 al 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es la que un día
tiene una forma de pensar, es positiva, quiere trabajar, pero al día siguiente no se esfuerza, tiene pereza, tiene miedo, tiene indecisión, hoy ve las cosas muy bellas, muy positivo y mañana es negativo. Entonces es inconstante en todos sus caminos. No mantiene una constancia, ni un objetivo, ni una meta, ni se ha propuesto o utilizar sus dones para multiplicarlos. El siervo negligente fue así, fue indeciso, no tuvo la seguridad, no quiso arriesgar, tuvo miedo, dice la palabra. Los hombres valientes se arriesgan, incluso muchas veces la reputación con tal de hacer algo para Dios. Muchas veces el servicio al Señor conlleva la renuncia a muchas cosas. Y también el que se esté hablando tal vez mal de una persona porque sirve o porque no es parte de un grupo social, muchas veces esa reputación se ve afectada por el servicio a Dios o porque es una persona que hace la diferencia y no hace lo que el montón o lo que el mundo está llamando a hacer, que sabemos que en este tiempo el mundo nos está llevando hacia caminos totalmente contrarios a los de Dios y nosotros estamos encaminados a servirle a nuestro Dios y a seguir lo que su palabra dice. Entonces eso no le va a gustar a muchas personas, no vamos a ser del agrado de muchas personas, nos van a perseguir, nos van a señalar, muchas personas nos van a hacer a un lado, o sea que muchas veces eso nos va a causar a nosotros sufrimiento, pero ¿qué tenemos que hacer? Tener decisión, tener fidelidad con Dios y ser constantes en el creer, no dejarnos arrastrar por lo que el mundo nos quiere decir o lo que nos quiere llevar por la corriente de este mundo. Todos estamos para servir a Dios y contribuir a llevar el reino de Dios a toda criatura y ser luz en nuestras casas, ser el que hace la diferencia, ser el que si en una familia hay un desorden, ser el que pone el orden, ser diferente, tomar los dones con sabiduría, con la gracia de Dios para el servicio de Él y ser luz en medio de cualquier tiniebla. También nos enseña esta parábola y la reflexión del día de hoy que servir a Dios no es una opción, no es una opción que pueda tomar algunas personas, un sacerdote o una religiosa, sino que es una misión dada a usted y a mí, a todos y cada uno por igual, un mandato que debemos cumplir, una obligación y una responsabilidad, por lo cual nosotros no podemos, como quien dice, quitarnos el tiro, ¿verdad? Sino que es una misión y es un mandato de Dios servirle a Él y a nuestros hermanos. No es si yo quiero o si mejor renuncio a eso, no, es una misión y un mandato de Dios. Y sabemos que siempre hay recompensa, ¿verdad? Por el servicio. Tanto el primero como el segundo siervo presentaron a su amo el doble de lo que habían recibido. Ambos recibieron una misma recompensa, o sea, el doble de lo que habían trabajado. Aun cuando ambos trabajaron con diferente cantidad, ambos fueron fieles en su misión y se les recompensó con ese doble que habían ganado. A través de la recompensa del servicio viene el reconocimiento. El Señor viene y les dice a ambos: muy bien, servidor bueno y honrado. Hay un reconocimiento, o sea, el Señor, no es en vano el servicio que nosotros prestamos, no es en vano la mano amiga que usted le tiende a una persona, no es en vano el bien que usted le haga a otra persona, el acompañamiento en una situación dada a una persona. Eso no es en vano, el Señor lo ve, el Señor lo recompensa, el Señor lo reconoce. Tarde que temprano Él lo reconoce y viene el reconocimiento para usted. Siempre va a haber un premio, siempre va a haber esa recompensa al trabajo realizado. Ya dice el Señor, ya que has sido fiel en lo poco, te lo confiaré
te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. ¿Por qué? Porque hay más satisfacción en dar que en recibir. Cuando nosotros nos decidimos a servir al Señor y en nuestro corazón nace ese anhelo de servir a Dios y a los hermanos, esa alegría de compartir con el Señor se da en nuestras vidas. O sea, hay una felicidad, una tranquilidad, una satisfacción de estar trabajando para el Señor y lo estamos haciendo bien. Cuando nos disponemos a servir al Señor con esfuerzo y entrega en la obra del Señor, los primeros beneficiados y bendecidos somos nosotros mismos, porque dando es como recibimos. Cuando nosotros nos damos a los demás, es cuando recibimos, cuando viene la recompensa para nosotros, cuando el Señor nos abre puertas, cuando en momentos difíciles nosotros encontramos la mano amiga, cuando el Señor nos va a prestar su refugio y su amparo en el momento en que lo necesitemos. Y todos y cada uno de nosotros debemos saber que conforme vamos creciendo en la espiritualidad, tenemos que ir transmitiendo lo que vamos aprendiendo a los demás. En mi experiencia personal, yo había estado creciendo y había recibido bastante palabra, pero tenía miedo del compromiso. Una gran cantidad de personas no se deciden a servir al Señor porque les da miedo al compromiso. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, hay una decisión de cambiar la forma de vida, hay un compromiso de servicio al Señor, hay que incomodarse muchas veces, hay que dejar las zonas de confort. Y entonces el enemigo a mí me hacía creer que yo nunca estaba lista para servir al Señor, que yo tenía que tal vez buscar una perfección para poder estar lista. Pero hoy entiendo que conforme yo voy creciendo, yo puedo ir transmitiendo eso a mis hermanos. Entiendo que mi testimonio de vida es indispensable para que otros crean y que cada cosa que el Señor me ha enseñado debo transmitirlo a los demás y exaltarlo a Él a través de los milagros y experiencias que se van suscitando en la vida mía o en la vida de mis hermanos en la fe. Entonces, mi testimonio personal es indispensable, porque yo no puedo ir dando un testimonio diferente a lo que yo estoy hablando o al servicio que estoy prestando. Debo transmitir a los demás a través de mi propia forma de vida, a través de mi propio cambio de vida y todo lo que voy aprendiendo cuando el Señor me ha consolado a mí, toda esa opción de poderlo hacer con otras personas, cuando el Señor me ha hecho pasar por diferentes situaciones a mí o a cada uno de nosotros para después ser de utilidad para otras personas. Esa es la forma en que vamos aprendiendo y sirviendo en el camino. Nunca vamos a llegar a una perfección donde se diga, ahora soy perfecta, ahora sí voy a servir, sino en el propio camino de crecimiento personal, en el propio camino en que uno va aprendiendo cosas nuevas, en donde uno va buscando de Dios y el Señor lo va sanando. El Señor pondrá también en el camino personas a las cuales usted les quiera hablar, les quiera llevar una palabra de bendición y sobre todo a través del testimonio de nuestras vidas. Eso es muy importante y quiero recalcarlo, ¿verdad? Mi testimonio de vida es indispensable y tengo que tener mucho cuidado porque esa es una forma en donde se habla sin palabras, en donde las palabras sobran, porque las actuaciones y la forma de ser de las personas en su testimonio, eso es lo que convence. Como vemos, Dios nos llama a cosas grandes cuando le servimos y damos frutos. Cuando damos frutos, cuando estamos hablando de dones y de talentos, no es porque hablemos muy bonito, no es porque tengamos un don de consejería muy, muy bonito, no, sino que el Señor vamos viendo el crecimiento personal en los frutos que demos,
en los frutos que vayamos dando, en nuestra forma de ser diferentes, en nuestra forma de actuar y en lo que se va suscitando en nuestra vida, en los frutos, no porque hable muy lindo, sino cuál fruto doy, cuál es mi testimonio de vida. Ahí es donde se da a conocer el verdadero siervo, porque puede ser que uno hable muy bonito, puede ser que una persona predique muy bien, puede ser que una persona cante muy bien, pero su testimonio de vida no da fruto, entonces no tendría ningún sentido. Entonces, vamos hacia cosas grandes, el Señor nos llama a cosas grandes, pero no por apariencia, no para darnos a conocer, para exaltarnos como personas, sino para dar fruto para el servicio. Dar fruto es tener un testimonio de vida, lograr cosas, lograr metas con la ayuda de Dios, hacer el cambio y la diferencia en nuestra familia, en nuestro entorno. Entonces vamos siendo de testimonio para que otros digan, sí vale la pena servirle al Señor, sí vale la pena porque este hermano logró salir de esa dificultad, el Señor le ayudó y tiene una vida nueva, tiene una familia nueva, en esa casa hay comunicación, en esa casa ese matrimonio se lleva perfectamente, tienen sus dificultades, pero siempre de la mano de Dios logran alcanzar sus metas, logran una unidad en su familia, logran ver el crecimiento de sus hijos en la familia, logran amistad con sus hijos, todo eso que se va dando en nuestros hogares, sobre todo en nuestras familias, que es la célula más importante de nuestra sociedad y a partir de donde se va formando nuestra sociedad, ¿verdad? Sabemos que Él cada día nos va confiando más conforme nosotros vayamos dando la talla, conforme vayamos haciendo crecer nuestros talentos, Él nos va encomendando más responsabilidad y nosotros no tenemos que tener miedo porque sabemos que delante de nosotros va Él ayudándonos y ganando toda batalla y dándonos la victoria en todo lo que emprendamos. Y dice la palabra que somos padres y madres de naciones, de ciudades, que son primeramente nuestras generaciones que vienen después de nosotros y por quienes estamos luchando para cambiar estructuras, formas incorrectas de vivir. Vamos a cambiar religiosidades, tibieza espiritual. Estamos cambiando nuestro entorno, estamos cambiando nuestra manera de hablar y de pensar. Somos llamados a hacer un cambio en nuestra sociedad. Si en nuestra familia se veía mucha división familiar, nosotros nos vamos a proponer que haya unidad familiar. Si lo que se venía dando en nuestras familias es la discusión, pleito y altanería, nosotros vamos a ser agentes de paz, de unidad y de comunicación. Vamos a empezar a hacer la diferencia y eso no es fácil. Eso requiere de mucho esfuerzo. Eso requiere de mucho amor, de mucha estrategia. Por eso el Señor dice que Él es nuestro consejero y nos va a dar la estrategia de cómo irlo haciendo. Muy importante también la preparación, el crecimiento espiritual. Es muy importante la congregación para aprender de la palabra, para conocer cada día más, para ir cada día entrando en la palabra de una forma más profunda, de bogar mar adentro en la palabra y en ir a la congregación para prepararnos, para también podernos interactuar con otras personas, con nuestros hermanos de las congregaciones con las que podemos crecer, interactuar y encontrar apoyo. Todo eso es muy importante. Somos agentes de cambio. Estamos en la brecha por las nuevas generaciones. Usted tiene que pensar en que sus hijos deben ser mejores generaciones de las que ha sido usted. Tienen que tener ellos un estilo de vida en Cristo mucho mejor a los que nosotros tuvimos, de manera que ellos vayan avanzando en la espiritualidad, en donde sean rotas las maldiciones generacionales que se han marcado en nuestras generaciones con enfermedad, con pecado, con escasez, con formas incorrectas de vida. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia y a hacer el cambio. Y esto requiere
de un esfuerzo, eso requiere de una determinación, eso requiere de tiempo, de luchas. No es fácil someternos a nosotros mismos y seguir lo que la palabra de Dios nos llama. Eso merece ser un siervo valiente, pero con Dios al frente lo vamos a lograr. Sabemos que después de las luchas, después de dedicar nuestro tiempo y esfuerzo, vendrá la recompensa cuando veamos a estas naciones, a estas generaciones en victoria y a su vez transmitiendo el reino de Dios a los otros. ¿Qué es esto? Que nosotros transmitimos la palabra y una forma correcta y una forma mejor de vida a nuestros hijos, y a su vez ellos lo harán con los hijos de ellos, y así se va mejorando nuestra generación, así se va perfeccionando nuestra generación, transmitiendo la palabra y transmitiendo también todos los milagros y prodigios que ha realizado en nuestras propias vidas, para que sean muchos los que crean y su fe aumente. También está la negligencia, eso es cuando trabajamos positivamente en querer hacer el cambio, pero también está la negligencia, como este siervo malo que también tiene que presentarse. Todos tenemos que presentarnos a dar cuentas de los talentos y dones que el Señor nos ha dado. Podemos ver que este siervo malo presentó muchas excusas, y nosotros como seres humanos y en nuestra vida diaria también presentamos muchas excusas. Por ejemplo, él se puso a la defensiva y culpabilizó al amo de su fracaso, por considerarlo duro y exigente. Se parece a tantas veces a nosotros mismos que hemos hecho tales cosas. No cumplimos con nuestra misión, caemos en la desobediencia y muchas veces culpamos a Dios de las consecuencias, ¿verdad? Igual que este siervo que fue negligente y al final quiso culpar a su amo. Nosotros también muchas veces tenemos esa actitud. Otra actitud de este siervo es que lo ofende, porque él le dijo: usted cosecha donde no sembró y quiere recoger donde no esparció. Es decir, que le quiso decir que él quería recibir beneficios sin hacer ningún esfuerzo. Nosotros ofendemos a Dios con nuestra constante queja, con nuestra negligencia por no servirle, por no hacer el cambio, por no orar, por no leer la palabra, por no hacer el cambio en nuestras vidas, por tener poco compromiso. Nosotros ofendemos a Dios en todas estas actitudes. Este hombre, el siervo malo, también se escuda en sus temores, se esconde detrás de su miedo para excusarse y encubrir su descuido. No fue humilde para reconocer su error. Tal vez si él hubiera sido humilde y reconoce su error y pide una segunda oportunidad, entonces tal vez el Señor se la hubiera dado. Pero él fue prepotente, se escudó, buscó excusas y no quiso aceptar su error. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo, ponemos excusa para ocultar nuestra pereza y negligencia. ¿Por qué? Porque hay que armarse de valor, hay que armarse de esfuerzo y dedicar tiempo para nuestro propio cambio personal y para llevar luz a otras personas. Donde hay pleito, discordia, llevar la comunicación no es fácil. Donde hay discusión, ser nosotros los agentes de paz no es fácil, pero nosotros no podemos tener excusas. No tenemos que ser negligentes ni perezosos en nuestra labor de mejorar cada día. El hombre desde siempre ha buscado excusas, ¿verdad?, para culpar a otros. Muchas veces se buscan excusas y muchas veces se le echan las culpas de nuestro propio fracaso o de nuestros errores a otras personas. ¿Cuándo lo podemos ver esto? En el Edén, en Génesis, en el capítulo 8, versículo 12, Adán le dijo al Señor, después de que había desobedecido: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces él no asume su propia responsabilidad.
Así somos nosotros, no asumimos nuestra propia responsabilidad, sino que le echamos la culpa a otras personas, a esa esposa que no me quiere entender, a esos hijos que son muy desobedientes, porque yo quiero la comodidad, porque no quiero salir de la zona de confort, porque no quiero esforzarme por darme a los demás. Entonces es más fácil culpar a otros y quedarme en una zona de confort y no hacer el cambio que debo hacerlo. También Samuel actuó de la misma forma, poniendo excusas. En el primer capítulo de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 15, Saúl respondió al profeta Samuel cuando desobedeció a la orden de destruir todo el ganado en la guerra contra Amalek. Él se dejó una parte de las ovejas y de las vacas que tenía que haber destruido por orden de Dios, y le dijo al profeta, quiso engañar al profeta y le dijo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé su Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, él puso como excusa que es que no había destruido, no había seguido la orden de Dios de destruirlo todo como se le había dicho, sino que había querido quedarse con unas ovejas y unas vacas de las mejores, según él, para sacrificarlas a Yahvé. Entonces eso fue, él actuó mal, él desobedeció, pero puso una excusa maquillada de buena para tratar de encubrir su culpa, ¿verdad? ¿Qué sucede con el negligente? El castigo del siervo malo fue severo. Le fue quitado todo lo que tenía y echado fuera a las tinieblas, dice la palabra. Dios nos ha dado a todos y cada uno habilidades, dones y recursos materiales para usarlos en la edificación de su reino, hasta lo material todo. Él espera que lo usemos de una manera sabia y eficiente. El servicio a Dios es una necesidad y un privilegio del cristiano, un don que el Señor nos da, que a veces no sabemos utilizar y que lo desperdigamos y lo mal usamos, es el tiempo. ¿Cuántas veces se pierde el tiempo? ¿Cuántas veces hemos dejado de orar porque perdemos el tiempo en un celular? ¿Cuántas veces hemos dejado de aconsejar a nuestros hijos porque nos encerramos en nuestro propio teléfono y en las redes sociales, que hoy en día el internet, a pesar de ser un medio por el cual nosotros podemos evangelizar, es un arma de doble filo? ¿Cuántas veces llegamos y en nuestras familias, cada uno con su celular, ya no hay un espíritu de comunión, ya no hay unidad en la casa, porque o cada uno tiene su propia pantalla en su propia habitación, o cada uno vive su propio mundo dentro de su teléfono, en su propia necesidad, sin compartir con los demás? En eso estamos cayendo hoy en día, que incluso en reuniones familiares, en una salida a comer, en una salida a cenar, muchas veces las personas ni siquiera se hablan porque están sumergidas en su teléfono, no hay comunicación, no hay una charla amena. Entonces todo eso es lo que tenemos que ir haciendo agentes de cambio, poniendo reglas para mejorar eso, esforzándome yo por no usar eso en mi contra, sino a mi favor, sabiendo tener una buena educación y un dominio de mí mismo para saber cuándo puedo usar el celular, cuándo no, cuándo debo dedicarle tiempo a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, ¿verdad? Igualmente, de muchas formas perdemos nuestro tiempo en tantas cosas inútiles, en lugar de estar uniéndonos como familia, en lugar de estar orando más, en lugar de estar leyendo la palabra, ahondando en la palabra, congregándonos para edificarnos y para hacer mejoras. Entonces el Señor hoy nos está llamando a poner las barbas en remojo, a pensar qué estamos haciendo con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con la salud que el Señor nos ha dado a nosotros, porque esta salud no es solo para que yo me sienta bien, sino para que yo la ponga al servicio de los demás, para que yo cuide mi salud, para que yo me sienta bien y para que yo pueda servir a otras personas y a Dios en lo que Él necesita.
sobre todo en llevar la palabra y en llevar apoyo, llevar el amor en la necesidad de los hermanos y sobre todo en aquellos que no conocen del Señor y que están pasando por momentos difíciles. Muchas veces en nuestro diario vivir no solo podemos servir en un grupo o servir en una predicación o en un ministerio de alabanza, es que diariamente en nuestro entorno, en nuestra forma de vivir, día a día en nuestro trabajo, es donde debemos encontrar las formas de servicio y en donde debemos nosotros pedirle a Dios, dame hoy la oportunidad de servirle a alguien, dame hoy la oportunidad de darle una palabra de aliento a alguien que la necesite. Es esa disposición de estar al servicio de Él y de los hermanos día con día. Y que en cada oportunidad que tengamos de ayudar a alguien, de decirle una palabra de aliento a alguien, de motivarlo con alguna palabra, lo podamos hacer incluso en la clínica, en el EVAIS, en el banco, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos. Otro punto importante cuando se habla del servicio es cómo descubrir el talento o ministerio al cual el Señor me ha llamado. Cuando hemos decidido buscar y seguir al Señor de corazón, cuando nos hemos entregado a Él para servirle y queremos ser mejores y hacer un agente de cambio, nace en nosotros una sed natural y un anhelo de conocerlo cada día más. Es ese anhelo de ahondar en su palabra y en una relación personal más profunda con Él. Es el anhelo de buscar más su presencia cada día, de leer más su palabra para ser instruidos a través de ella y de compartir en comunidad. Es muy importante la congregación. Esa relación con Dios nos va a traer una necesidad de darlo a conocer a otras personas. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Conocerlo, orar, buscarlo en su presencia, ahondar en su palabra, buscarlo en la comunidad. Entonces en nosotros va a nacer ese anhelo de cómo Él nos va sanando, ese anhelo de que sean otras personas los que también disfruten de eso que nosotros estamos viviendo, de ese encuentro con el Señor y de esa forma en que nosotros lo hemos encontrado, ese anhelo de que otras personas también. Nace en nosotros un fuego ardiente, como dice en Jeremías 20:9, dice, yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré más de su nombre, pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido en mis huesos y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Ya cuando usted conoce al Señor, ya cuando usted se ha decidido a ser una persona de bien y conoce a Dios y lo busca en su presencia, lo busca en su palabra, usted va a tener ese anhelo. Eso es algo como que se le va a venir como automático, ese anhelo de llevar a otras personas al Señor, de mejorar. Obviamente nadie va a ser perfecto, todos tenemos errores y caemos, pero nos levantamos y seguimos adelante, nos sostenemos unos a otros, sostenemos los brazos unos a otros, nos apoyamos en intercesión, acompañamos a la persona que están en necesidad. Muchas veces hay grupos de bendición, grupos de WhatsApp, que en lugar de estar qué sé yo, contando chistes o haciendo bromas, ¿cuántas veces estos grupos son de bendición a través de la intercesión, donde nos unimos varias personas a orar por una situación, en donde nosotros nos volvemos sensibles a la necesidad de otros y queremos orar por esas personas y dejar de pensar solo en lo nuestro y orar y nos vamos haciendo menos egoístas? Pensamos también en la necesidad de otros, oramos por otras personas. Todo eso se va suscitando a través de la oración. El Señor nos irá guiando dónde quiere que le sirvamos, de qué manera vamos a tener el llamado en cualquier momento hacia un servicio mayor. Pero la disposición primera es de que en nuestro diario vivir podamos servirle. En la comunidad donde nosotros nos reunimos, es muy importante la comunidad. Él nos mostrará las necesidades de servicio y nos dará esa sed de servir, de ayudar.
Esa necesidad que van haciendo nosotros nos prepara para invertir tiempo y esfuerzo, el cual nos traerá satisfacción, plenitud y bendición. Siempre habrá recompensa, siempre seremos bendecidos por eso. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice el Señor: así pues, hermanos muy amados, manténganse firmes y no se dejen conmover, dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él será, de que nunca será estéril su trabajo. El trabajo del servicio nunca será estéril. ¿Qué recibiremos? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 31. Entonces Pedro le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces siempre hay una recompensa, siempre hay una retribución cuando nosotros sabemos utilizar bien y administrar bien los talentos. También en Mateo capítulo 5, versículo 12, dice el Señor: alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Entonces, debemos tener presente que el Señor en esta tarde no ha sido casualidad que usted escuche esta palabra. El Señor le está haciendo a usted un llamado, una llamada de atención para que le pueda servir. Mucha es la mies, mucha es la necesidad y los obreros son muy pocos. En las comunidades cristianas hay muy pocos catequistas que ayuden a la evangelización de los niños. Hay muy pocas personas dispuestas a hacer el cambio, pero nosotros debemos ser los agentes de cambio. Hay muchas personas que aún no conocen de Dios, que están pasando por tribulaciones, que están pasando por momentos difíciles. Y si nosotros no les damos a conocer al Señor, ¿quién les va a dar a conocer? Entonces nosotros estamos llamados a dar a conocer su palabra, a ser testigos y testimonio por medio de nuestra vida y de nuestra forma de ser y de nuestra forma de vivir a las demás personas. Hoy el Señor está haciendo un llamado a usted para que revise qué está haciendo con sus dones, con los talentos, con las oportunidades, con su salud, con su tiempo, para que lo ponga al servicio del Señor y de los hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ha confrontado el día de hoy, que nos llama al servicio, Señor, y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido negligentes con nuestros dones y con nuestros talentos. No los hemos puesto a tu servicio, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, gracias por esta palabra que hoy nos confronta y que nos hace un llamado hacia el servicio. Gracias, Señor, por contar conmigo. Ayúdame a ser un siervo fiel y esforzado para dar a conocer tu palabra a mi alrededor. Primero con mi testimonio en mi casa, en mi metro cuadrado, en mi trabajo y luego donde quieras ponerme a tu servicio. Te ofrezco mis manos para que las uses en tu obra. Muchas gracias, Señor, por contar conmigo. Muchas gracias por mirarme como humilde siervo. Quiero sacar la tarea, quiero sacar el compromiso, quiero dar la talla, Señor. Me entrego a ti. Te reconozco como mi único Dios y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, y me entrego a ti para tu servicio. Alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.